Vale, pues entonces, lo que os Porque está... no sé, no. Si no queréis no hace falta porque luego esto os pasaré un resumen, ¿vale? Esperad porque se pixela un poco a lo mejor la imagen. A ver Un si... poquito, un poco sería un Sí. poco, no sé, se pixela bastante realmente. Vale, esperad un segundo que arreglo los datos. Vale, un momentillo. De todas formas, vamos, he puesto simplemente lo mismo que viene ahí en la definición del libro que ya os lo pasaré, que es del apartado uno decir lo primero que es una función, ¿vale? Que una función es una Así relación que, entre dos magnitudes, x e y, de manera que a cada valor de x le corresponde un único valor de y, pero vamos, que ya digo, que esto es lo mismo que viene en el libro. ¿Vale? entonces no hace falta que lo copiemos, ¿no? No hace falta, ¿vale? Luego esto Y la ya... gráfica tampoco, la gráfica sí está. La gráfica sí. La gráfica si queréis... bueno, no, porque como a lo mejor pasa por unos puntos y no se ve muy claro, no hace falta. O sea, yo con que vayáis atendiendo y veáis lo que voy haciendo es suficiente. A ver, ¿se ve ahí Vale. bien el dibujo, más o menos? ¿Se ve ahora mejor o se sigue viendo la imagen mal? Se ve más o menos, digo, a veces se pixela y otras veces no. Sí, a ver, espera un momentín, que voy a ver con qué datos. Vale, un segundito, que está conectado. Voy a poner los datos, a ver si con eso lo vemos un poquito mejor. A ver, un momentito, que conecto, a ver si cambiamos la conexión. A ver. Decidme si ahora se ve mejor. ¿Se ve ahora mejor? Sí, es mejor ya. Vale. Sí, mucho mejor. Vale, venga, fenomenal. Vale, es que estaba cambiando los datos de la conexión. Vale. Vea, pues entonces, tenemos ahí eso, ¿vale? Lo primero de todo, lo que sería una función, ¿vale? Y tenemos ahí esa gráfica. Vale, a ver, esperad un segundito que es que voy a ver si consigo entrar con el libro digital. Y así os lo puedo ir viendo mejor. Bueno, fijaros en esta gráfica que he hecho aquí, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer vamos a recordar lo que era el dominio y el recorrido, ¿vale? Entonces, tenemos que el dominio es el conjunto de valores que toma la variable x, ¿vale? Es decir, nos dice ahí en el libro, en la 114 hemos dicho que el dominio de la función es el conjunto de valores que toma la variable independiente x para los cuales existe función. Es decir, mirad, si yo lo miro en el eje x, en el eje y, ¿vale? Para el dominio tendríamos lo siguiente. ¿Vale? La definición del dominio nos dice, se expresa así, de paréntesis f, ¿vale? Que es el conjunto de valores que toma x. Vale, fijaros en este caso, ¿dónde empezaría
¿dónde empezaría la x de esa función? ¿Cuál es el valor que tenemos más a la izquierda? ¿Se ve bien más o menos? Sería menos 3, ¿verdad? Menos 3. Vale, y llegaría hasta el 4, ¿vale? Y luego habría que tener en cuenta cómo termina la función, es decir, en este caso, si os fijáis, termina, lo habíamos puesto con un punto así, ¿vale? Un punto cerrado, ¿vale? Si estábamos en ese caso, ¿vale? Lo que había que hacer era poner este extremo con un corchete y este otro extremo también con un corchete, ¿vale? Porque significa que el punto inicial y el punto final de esa función están incluidos, ¿vale? Eso es lo que se ponía con corchetes, ¿vale? ¿Qué pasa si yo, en lugar de haber puesto los puntos así cerrados, lo hubiese puesto de esta otra manera? Hubiésemos puesto así un punto en blanco, ¿vale? Que está sin rellenar, y esto de aquí el punto relleno. Pues que habría que haber hecho, en este caso, el menos 3, en lugar de ponerlo con un corchete, habría que haberlo puesto con un paréntesis, eso es, ¿vale? ¿De esto más o menos os suena a todos? ¿O hay alguna cosa ahí que no? Sí. O sea, cuando yo tengo así, ¿vale? Imaginaos que la gráfica hace esto, ¿vale? Paréntesis y paréntesis para el inicial y el final, ¿vale? Si yo tengo así y esto de esta otra manera, ¿vale? Abierto, sin rellenar, cerrado, con relleno, sería paréntesis, corchete, ¿vale? Luego, si es corchete, o sea, cerrado, abierto, sería corchete, paréntesis, ¿vale? Y luego, si hubiese sido los dos así, ¿vale? Habría sido corchete y corchete, ¿no? ¿Vale? Esto más o menos os suena, ¿no? Bien, pues entonces, ¿vale? Ya tendríamos el dominio de esa función, por un lado, ¿vale? Vamos a ver ahora el recorrido. Si el dominio es el conjunto de valores que toma la x, el recorrido se expresa como r entre paréntesis f, ¿vale? Es conjunto de valores que toma y, ¿no? Vale, en este caso, a diferencia del dominio, que es el valor más a la izquierda y el valor más a la derecha, el recorrido no es el valor de y aquí y el valor de y aquí. Es que yo tome, por ejemplo, a ver, voy a cambiar un poquito esta función, ¿vale? Para hacerlo de otra manera, en recorrido. A ver, imaginaos que esto venía para acá, esto luego bajaba así, ¿vale? Hasta aquí, hasta el menos 4, ¿vale? Y terminaba igualmente, ¿vale? Fijaros bien, si yo dijese ahí cuál es el recorrido, ¿vale? Yo me tengo que fijar en el valor más bajo de la y, ¿vale? Es decir, yo miro a ver dónde está el valor más bajo, ¿vale? Vamos a suponer que esto hubiese llegado hasta aquí, hasta el menos 4, ¿vale? Yo me fijo, ¿cuál es el valor más bajo en este caso de la y? El menos 4. ¿Cuál es el valor más alto? El 5, ¿no? Vale, pues entonces, si yo estuviese diciendo cuál es el recorrido de esta función, lo veis ahí con el color este rojo, rosa que acabo de poner, ¿desde dónde iría el más bajo hasta dónde llegaría el punto más alto? Fijándonos en el Menos 4 al 5, ¿no? Eso es, desde el menos 4 al 5. Y en este caso es con corchetes, ¿vale? Porque siempre que sean puntos intermedios de la función, ¿vale? Veis que este punto está aquí en medio y este está aquí en medio, ¿vale? Pues vamos a entender que la función pasa por y5 y que también pasa por y4. Vale. ¿Esto queda más o menos claro? ¿Vale? O sea, el recorrido, para que hubiese sido con... Si el recorrido lo alcanza, el valor más bajo y el valor más alto,
lo alcanza en puntos que están aquí en medio de la función, esto siempre va a ir con corchetes, ¿vale? ¿Cuándo iría con paréntesis? Voy un momentín a cambiar un poquito la función esta, ¿vale? ¿Cuándo iría esto con paréntesis? A ver, voy a quitar un poquito esto de aquí, ¿vale? Entonces, imaginaros, por ejemplo, que estuviese bajando un poquito, ¿vale? Aquí por ejemplo, al -3, ¿vale? Vamos a suponer que estuviese llegado aquí al -3, ¿vale? Y que, por ejemplo, esto viene por aquí, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, lo podemos dejar así, como está, ¿vale? En este caso, el recorrido, ¿vale? Habría llegado el punto de aquí, vamos a decir que esto es -3, ¿vale? Habría ido desde el -3 hasta el 5 igualmente, ¿vale? El punto que llega más arriba es el mismo, ¿vale? Pero el punto más bajo es el -3, ¿vale? En este caso, ¿qué creéis que sería? ¿Con paréntesis o con corchete? ¿Qué pensáis? Con paréntesis. Efectivamente. Porque veis que no llega, o sea, veis que cuando llega al -3, en este caso coincide con el extremo de la función y el extremo de la función es un punto abierto, ¿vale? Sí. Por tanto, en ese caso, el valor más bajo que alcanza la y es este de aquí y está abierto, con lo cual lo pondríamos con paréntesis -3 y el 5 llega hasta arriba igualmente con corchete, ¿vale? Lo voy a modificar una última vez, ¿vale? Para ver otro caso más, ¿vale? Pero bueno, más o menos estáis viendo las diferencias, ¿no? De hacerlo de una manera, hacerlo de otra. A ver, vamos a suponer que esto nos llegase. A ver, esto de aquí es 4. A ver, esto de aquí. Vale, a ver, imaginaos la función, hace esto, hace luego esto por aquí, baja, y ahora sube hasta, por ejemplo, ahí, ¿vale? Vamos a suponer que llega a ese punto, ¿vale? De aquí, que esto es el 4, ¿vale? Misma situación de antes. Veis que en este caso coincide tanto el inicio como el final, coincide con los extremos de aquí de la función, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, el recorrido, ¿desde dónde hasta dónde iría? Empezaría en el -3, con paréntesis, y terminaría en ¿dónde el recorrido? ¿Qué valor? En el 4. ¿Con paréntesis o con corchete? No sé si se ve. Con paréntesis, ¿vale? Entonces, ¿veis el caso en el cual podría ser ambos con paréntesis, ¿vale? El recorrido es un poco así más particular, ¿vale? O sea, hay que fijarse en la función en general, ¿vale? También con los valores intermedios, ¿vale? Para ver esto, dónde va el punto más bajo y dónde llega al más alto, ¿vale? Bien, ¿esto bien? ¿Alguna duda de esta parte? Creo que bien. Sí. Vean, pues vamos a ver si hay aquí alguna actividad o avanzamos un poquito, ¿vale? Para dejaros ya, porque como mañana no toca matemáticas y viernes es fiesta, ¿vale? Pues voy a ver si avanzo un poquito y así os dejo algún ejercicio para que hagáis hoy, ¿vale? Intentad quitarlo hoy y así ya hasta el lunes no tenéis nada que hacer, ¿vale? A ver, creo que ahora vienen los puntos de corte con los ejes y el signo de la función. Vale, pues vamos a aprovechar esta misma gráfica, ¿vale? Para irnos a la siguiente página, la 115, y vamos a ver el siguiente apartado, ¿vale? Esto era el 1.1, dominio y recorrido de la función. Vamos a ver el 1.2, puntos de corte y signo. Entonces, puntos de corte. Puntos de corte y signo. A ver, los puntos de corte son los puntos en los que la función atraviesa por una parte el eje X
y por otra parte el eje Y, ¿no? Veis ahí esos puntos de corte, ¿no? ¿Vale? Entonces, el eje X, los puntos de corte con el eje X son aquellos en los cuales la f de x es igual a 0. ¿Pero qué significa esto? Si os fijáis aquí, en lo que sería el eje X, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito más grueso. ¿Qué significa esto de f de x es igual a 0? Es lo mismo que decir que la y vale igual a 0, ¿vale? Fijaros bien, a lo largo del eje X, yo no estoy ni hacia arriba ni estoy hacia abajo, ¿no? Si yo cogiese este punto de aquí, ¿vale? Que la coordenada de x es menos 2. Ese punto de ahí, ¿qué coordenadas tendría? Si esto es menos 2, 0. Muy bien, ¿vale? Porque la y ni se va hacia arriba ni se va hacia abajo, por eso es 0. La y vale 0. Estoy en la x menos 2, ¿no? Porque me he ido un poquito hacia la izquierda. Vas a poner este un poquito más exacto. Voy a quitar esto del recorrido, que ya no lo necesitamos. Voy a quitar esto ya y vemos cómo voy a modificar un poquito la función esta. ¿Vale? Entonces, pongo que esto, por ejemplo, atraviesa por aquí y atraviesa por aquí. ¿Vale? A ver. Y así. Vale, vamos a ver. Ahora os dibujo, os pongo las coordenadas que corresponden con esto. Mirad, aquí vas a suponer que es el 1, esto es 2, esto es 3, ¿vale? Y esto de aquí, como antes lo teníamos, que era el 4, ¿vale? Está aquí el 4. ¿Vale? Entonces, en este caso de aquí, ¿vale? Este punto, ¿qué coordenadas tendría ese punto de ahí? Sería la x1 y la y0. Muy bien, ¿vale? Y este último punto, ¿qué coordenadas tendría? 3, 0, ¿no? Vale, hasta ahí veis claro todos estos puntos de corte con el eje X. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se dirían los puntos de corte del eje X? Pues simplemente con las coordenadas. El menos 2, 0, coma, el 1, 0, coma, y el 3, 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Mientras que el eje, veis que puede tener varios puntos de corte con el eje X, mientras que con el eje Y corta, en este caso, si antes era cuando la Y era 0, el eje Y lo corta cuando la X es 0, ¿vale? Si os fijáis, en el eje Y, ¿vale? El eje Y tiene que no estar ni a la derecha ni a la izquierda del origen de coordenadas, ¿no? El origen de coordenadas que está aquí en el centro, ¿vale? No es izquierda ni es derecha. ¿Cuánto vale la X a lo largo del eje Y si no está ni a la derecha ni a la izquierda, si está en el centro? La X vale 0, ¿vale? Y entonces lo que cambia en este punto de aquí, que hemos dicho que es el punto de corte con el eje Y, ¿vale? Ese punto tiene coordenadas 0, que es la X, porque no se va ni a la izquierda ni a la derecha, 2, porque en este caso hemos ido a la Y igual a 2, ¿no? Entonces, en este caso, ¿vale? Acordaos que siempre se pone la coordenada de X, ¿vale? Es decir, si se va a la izquierda o a la derecha, en este caso se queda en el centro, por tanto 0, y luego si se va hacia arriba o hacia abajo, en este caso se va al Y2, ¿vale? Por tanto, el punto de corte sería el 0, 2, ¿vale? Venga, más o menos esto lo veis claro. ¿Alguna duda con esto de los puntos de corte o esto bien? Yo creo que está bien. Sí. Venga, fenomenal. Pues vamos a seguir entonces con el signo de la función, ¿vale? Voy a dejar aquí a un lado los puntos de corte, ¿vale? Porque los vamos a utilizar, bueno, no es necesario, ¿vale? Pero bueno, los dejo aquí más que nada porque ahora me pueden servir para el tema del signo de la función, ¿vale?
Cuando estemos haciendo los puntos, ¿vale? Los puntos se ponen con coordenadas x, y, x, y, x, y, ¿vale? Y separados por comas, ¿vale? Vale. Eje y hemos dicho de 0, 2. Vale, pues vamos a ver ahora el tema del signo. A ver, el signo es algo así como, imaginaros, a ver, voy a borrar un poquito alguna cosita de aquí para ver más claro el dibujo, ¿vale? Y explicar una cosa de los signos. A ver, esto va aquí fuera, vale, a ver, y esto, vale, voy a quitar esto de aquí para no hacernos lío. Vale, pues a ver, ahora de cara a estudiar el signo de la función, lo que tenemos que ver es algo así como si estoy por encima del eje x, ¿vale? O si estoy por debajo. Cuando yo esté por encima del eje de las x, el signo va a ser positivo. Es decir, si os fijáis aquí, en este lado, ¿vale? Este lado de la función está por encima del eje x, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo sucede con este trozo de aquí, que está por encima del eje... está por encima del eje x, ¿no? Cuando la función está por encima del eje x, es algo así como... ¿Os acordáis cuando habéis hecho alguna vez lo que se llama un perfil en geografía e historia? Esto de que vais dibujando las alturas, que sube, que baja y todo eso. ¿Os suena en alguna gráfica de estas? Creo que sí, creo. Sí. Si estáis por encima de aquí, de este eje, estamos en valores positivos, ¿no? Mientras que si estamos por debajo, estamos en valores negativos, ¿verdad? ¿Lo veis así con los colores? ¿Se ve bien la imagen todo el rato? ¿Más o menos? Sí, se ve bien. Sí, vale. Entonces, ¿veis que este trozo de aquí, ¿no? Estoy por debajo del eje de las x, ¿vale? Y en este otro también estoy por debajo de las x, ¿no? Estoy en valores negativos, mientras que en este caso estoy en valores positivos, ¿vale? Cuando digo valores positivos o negativos, me estoy refiriendo a que si ya cojo cualquier punto de estos, veis que la y aquí sería pues posiblemente menos 3 o menos 2, menos 1, ¿vale? Y aquí sucede lo mismo, ¿no? La y de esta función sería negativa, mientras que si yo cojo por aquí, en este punto o en este, la y me valdría 1, 2, 3, etcétera, ¿vale? Veis un poco la diferencia, ¿no? Cuando están, sería algo así como si esto fuese un camino, ¿vale? O una montaña y unos valles, como si fuese bajo el nivel del mar, sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar, sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cómo pueden ser los signos? Puede ser signo positivo o puede ser el signo negativo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se expresa esto? Se expresa mediante intervalos, ¿vale? Intervalos de la x. Intervalos de x. Es decir, yo para decir que esa función aquí es positiva, voy a fijarme ¿dónde ha cortado aquí al eje de las x? Sería del menos 2 al 1 Eso y del es. 3 al 4. Perfecto, muy bien, ¿vale? Del menos 2 hasta el 1, ¿vale? Es decir, cuando corta el eje para arriba y corta para abajo, ¿vale? Y en este otro caso, otra vez desde el 3, el valor x3 en adelante, ¿vale? Vemos que vuelve a estar por encima, ¿no? ¿Vale? Entonces se pondría así, ¿vale? Ya digo que esto se refiere a valores de la x, desde el menos 2 hasta el 1 y desde el 3 hasta el 4. Ahora, ¿qué se pondría? ¿Paréntesis o corchetes? Cuando sean valores que están ahí en medio, ¿vale? De la función, siempre lo vamos a poner con paréntesis, sí, ¿vale? Vamos a ver. Sí, dime. Vale, nada. Y luego el 4, si os fijáis, depende de en qué termine, ¿vale? En este caso
termina en punto abierto, ¿vale? Pero imaginaros que hubiese terminado en un punto cerrado, ¿vale? Si esto hubiese terminado así, lo habríamos puesto, en este caso, con un corchete, eso es, ¿vale? Y aquí, entre medias de estos dos intervalos, la U de unión, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Vamos a ver ahora entonces el negativo, ¿vale? El negativo, vemos que empieza, el valor más a la izquierda es el menos 3, hasta que llega al 2, ¿verdad? Y luego, desde el 1 hasta el 3, otra vez negativo, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo empieza aquí? Punto abierto, pues entonces pongo paréntesis, ¿vale? Y todos los demás, que son puntos intermedios, con paréntesis, paréntesis y paréntesis. Y entre medias de los intervalos, la U de unión. ¿De acuerdo? Venga, más o menos queda ahí claro. Sí. Bien, pues vamos a ver si hay alguna cosilla más, ¿vale? Si no, pues ya vemos algún ejercicio. Vale, a ver. Viene ahora otra cosa. Bueno, nada, esto lo vamos a dejar para el próximo día, ¿vale? La simetría y la periodicidad, ¿vale? Eso lo dejamos para más adelante. A ver, pues os pongo, y lo dejamos ya por aquí si queréis, os pongo de deberes. A ver, un momentito que lo voy a mirar, porque es que aquí en el libro del profesor viene muy pequeño. Voy a mirar a ver qué ejercicios podemos hacer. Vale, otra cosa, antes de terminar. El valor de una función, imaginaros, ¿vale? Una vez que hemos visto esto, ¿vale? Que no lo había explicado. A ver, el valor de una función, para unos valores determinados de la X, ¿vale? Lo digo porque os voy a mandar un ejercicio que tenéis que calcular eso. Si nos dice calcula el valor de una función, ¿vale? Si nos dice calcula, por ejemplo, f de 1 para la siguiente expresión, f de x igual x cuadrado más, a ver, imaginaos que nos da, por ejemplo, que f de x es x cuadrado menos 3, ¿vale? ¿Qué significa calcular f de 1 para x cuadrado menos 3? Que yo sustituya la x por 1 y halle el resultado, ¿no? En este caso sería 1 menos 3, pues entonces tendríamos que f de 1 es igual a menos 2, ¿no? O si por ejemplo me hubiese dicho calcula f de menos 2, ¿vale? Para esta función, ¿qué tendríamos que hacer? Sustituir la x por el valor que me está diciendo aquí y operarlo, ¿no? f de menos 2 es igual menos 2 al cuadrado, que es 4, 4 menos 3, pues tendríamos que f de menos 2 es igual a 1, ¿no? Vale, simplemente nos está pidiendo que calculemos eso, ¿vale? Que calculemos los valores para los valores de la función para unos valores determinados de la x, ¿vale? O sea, yo me fijo en lo que dice aquí, ¿vale? Y es lo que voy a tener que sustituir la x. ¿Qué me dice f de menos 2? Pues sustituyo la x por menos 2 y ya hago la operación normal y corriente, ¿vale? Bien, pues vais a hacer como tarea para el lunes de la semana que viene, de la página 115, ¿vale? De la 115 vais a hacer el 2, el 3. Profe, de la 115 no hay nada. De la 100... Uy, perdonad, espera, ¿en qué página estamos? 117, perdonad.
Es que es que yo no tengo el volumen 2, ¿vale? Me ha desaparecido. Entonces lo que tengo es el libro del profesor que viene en tamaño minúsculo y estoy intentando a ver si me aclaro de lo que viene aquí. A ver. Vale, vais a hacer estos, el 2 y el 3, ¿vale? Y a ver, que voy a mirar un momento si hay alguno más. ¿Y todo esto es para el lunes? Para el lunes, sí. Sí. Ah, vale. Y también vais a hacer... A ver, vais a hacer el 6 y el 7, ¿vale? Os digo el 6 y el 7 en qué consisten, ¿vale? El 6 y el 7. Nos dice... Perdón, el 6 y el 8, ¿vale? El 6 y el 8. A ver, cuando nos dice los puntos de corte de una función con el eje, ¿vale? Que es como el ejercicio 6, nos pide lo siguiente, ¿vale? Imaginaros este caso, ¿vale? Que me dice puntos de corte, haya puntos de corte, es un ejemplo, haya puntos de corte de f de x igual x al cuadrado menos 5x más 6. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hallar los puntos de corte de una función? Si estamos en el eje x, ¿qué os he dicho antes que tenía que suceder? Que f de x o y fuese igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿cómo hallo los puntos de corte de esta función con el eje x? Igualo esto a 0 y resuelvo la ecuación de segundo grado que se forma, ¿vale? O sea, hago todo esto, ¿vale? Cojo la ecuación de segundo grado, ¿vale? Y la resuelvo, ¿vale? Menos 4 por a por c partido 2 por a. En este caso, las soluciones que nos da la ecuación de segundo grado, cuando esto lo igualo a 0, ¿vale? Sería, por una parte, x igual a 2 y por otra, x igual a 3. Esas serían las soluciones de esta ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué significa eso? Que tendríamos los puntos de corte 2, 0 por un lado y por otro tendríamos aquí el punto de corte, si esto es 3, tendríamos el punto de corte el 3, 0, ¿vale? Es decir, las soluciones de la ecuación de segundo grado, ¿vale? Las soluciones de la ecuación de segundo grado serían los puntos de corte con el eje x. Mientras que para el eje y, cuando cortábamos al eje y, ¿qué hemos dicho que sucedía? Que la x era igual a 0. Pues entonces vamos a sustituir las x por 0, 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6. Como esto y esto nos daría 0, 0 más 6 nos daría 6, significa que el punto de corte con el eje y habría sido el 0, 6, ¿vale? Es decir, esto como punto de corte con el eje y, cuando la x me vale 0, sustituyo en la función original, sustituyo las x por 0 y operamos. Vamos, básicamente que el numerito este de aquí, 6, ¿vale? Es la coordenada cuando corto al eje y, ¿vale? 0, 6. Mientras que para el punto de corte con el eje x tiene que suceder que la y sea igual a 0, o lo que es lo mismo, tomamos la función entera, ¿vale? Y la igualamos a 0, como podéis ver ahí, ¿vale? Cojo la función entera y lo igualamos a 0. Resolvemos la ecuación que se nos forme, ¿vale? Y las soluciones son donde está cortando, ¿vale? Con el eje de las x, ¿vale? Sabéis aquí, ¿vale? Punto de corte con el eje y, punto de corte con el eje x. ¿Esto último lo entendéis?